de sus alas, cruzando el espacio, va surcando el cielo. Vaga el pensamiento también de una madre, llorando en su almohada, no encuentra consuelo. Si esa almohada hablara, quizás no dijera todo el sufrimiento que ella ha vivido. Pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, porque de su hogar muy lejos se ha ido. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todas esas noches de insomnio pasadas, esas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Señor le bendiga, amada iglesia. Nos saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él está con su pueblo, ¿verdad? Donde quiera que nosotros estamos, su presencia nos acompaña y su presencia nos bendice. Pues queremos saludar y felicitar a cada uno de los miembros de Remanente de Jesucristo por nuestro 19º aniversario, ¿verdad? 19 años ya de estar, ¿verdad?, sirviendo al Señor y de estar las puertas abiertas para que más gente pueda conocer el amor de Cristo. Y felicitarlo, ¿verdad?, por estar de manteles largos, como se dice. También queremos felicitar a todas las madres, ¿verdad?, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, nuestros amigos, nuestros vecinos, que también se está celebrando pues lo que es el Día de las Madres, ¿verdad? No solamente este día, pero en honor a eso vamos a tener una pequeña meditación en la palabra del Señor acerca de nuestras madres, y el tema de esta tarde es un pequeño pensamiento. Quise hacerlo pequeño esta ocasión, nomás para que reflexionemos y pensemos un poquito, ¿verdad? Y podamos meditar y que seamos hijos cada día mejores que ayer. Y el tema de esta tarde es: no menosprecies, no rechaces, no menosprecies. Y vamos a ir al libro de Proverbios. En lo personal, el libro de Proverbios, muy sabio, lo escribió uno de los hombres más sabios del mundo, ¿verdad?, Salomón. Y en Proverbios capítulo 1, verso 8. Vamos a leer Proverbios capítulo 1, verso 8. Es con el que vamos a iniciar. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. De ahí vamos a comenzar a platicar acerca de lo que el Señor nos quiere decir cuando dice oye, hijo mío, ¿verdad? Siempre es importante el oído, el escuchar. Cuando a alguien le decimos escucha, oye lo que te estoy diciendo, es porque tal vez hay un descuido, hay una indiferencia. Aquí el Señor dice: oye, pon atención, hijo, a la instrucción que te ha dado tu padre, ¿verdad?, el que te engendró, el que te crió. Él, escúchalo, pero también dice: y no desprecies la dirección de tu madre. Y es muy común, o lamentablemente, sobre todo, no sé, todos los casos son distintos, pero en el caso de los varones, de los hijos varones, casi siempre, como digo, no son todos los casos, pero hay hijos que en la etapa de la adolescencia entran en un periodo de rebeldía. No digo que solo los varones, también las mujeres, pero, por ejemplo, cuando una madre quiere aconsejar a un hijo, quiere corregir a un hijo o quiere aconsejar a un hijo, suele decirle el varón: bueno, tú no me entiendes, ¿verdad?, porque tú eres mujer. Yo solo escucharé a mi papá porque mi papá es hombre y él me entiende, pero tú eres mujer, ¿qué me puedes aconsejar tú, verdad? Pero aquí la palabra del Señor dice: sí, escucha, pon atención a lo que te dice tu padre. Tu padre te va a instruir, pero tu madre te va a dar la dirección. La dirección es súper importante, al igual que el consejo. Son dos cosas que deben ir de la mano. Por eso Dios
nos dividió, digamos, el trabajo, ¿verdad? El padre tiene que instruir, tiene que darle esa instrucción a los hijos, pero la madre también da una dirección, da un consejo, ¿verdad? Es súper importante que nosotros como hijos no menospreciemos la dirección de la madre. Tristemente, la Biblia nos dice de que, bueno, hay hijos, ¿verdad?, que son desagradecidos. Sobre todo estamos viviendo en los últimos tiempos donde van a haber hijos ingratos. Y esperamos que no seamos nosotros, ¿verdad? Y si en un tiempo lo fuimos, es importante reconocer nuestros errores y cambiar de dirección. El arrepentimiento no es solamente lloriquear y llorar, ¿verdad? Oh, hubiera hecho esto, me hubiera portado bien, hubiera obedecido a mi mamá, o hubiera hecho esto y lo otro. Sino lo importante de reconocer los actos y tener un verdadero arrepentimiento es cambiar de dirección. Si yo antes contestaba a mi mamá, ahora, si estoy arrepentida verdaderamente, lo que voy a hacer es ya no contestar mal. Y me encanta la palabra, la dirección. En el Salmo 127, verso 4, dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en manos del valiente. Wow. Qué interesante, porque para tirar a un arco, para tirar con flechas, se necesita una buena puntería, se necesita un buen ojo, se necesita tener equilibrio, se necesita muchas cosas, mucha concentración. Y eso es lo que hacen los padres y las madres: dan una orientación, dan una instrucción, le enseñan. El padre enseña y la madre da una dirección, ¿verdad? Y con el sexto sentido, con un don que se nos ha dado a las mujeres como madre, siempre como que huelemos dónde anda la serpiente, dónde se ha metido el enemigo, por dónde quiere ganarle terreno a nuestros hijos. Y es muy importante escuchar la sabiduría de nuestros padres, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice, ¿verdad?, el que no oye consejo no llega viejo. Y en el mundo cristiano no es la excepción. Si tenemos hijos y los hijos no escuchan al padre, la instrucción que da el padre, y en su corazón menosprecian la dirección de su madre, no van a poder obtener las bendiciones que son dadas a través de la obediencia. La obediencia no solo a Dios. Acuérdense que si decimos amar a Dios y no amamos a nuestro prójimo, que podemos ver, somos mentirosos, ¿verdad? Entonces lo mismo es, nuestro prójimo es nuestro vecino, nuestro prójimo es nuestro cónyuge, nuestro prójimo son nuestros padres, nuestro cónyuge, todos los que nos rodean. Entonces, si decimos amar a Dios, también debemos amar a nuestros padres, amar a nuestra mamá, amar a nuestro papá. Y si hay un proceso, si hay como una raíz de amargura o un resentimiento contra tu mamá o contra tu papá, tienes que ser libre de eso, ¿verdad? Tienes que pedirle al Señor que te dé la libertad para poder amar y para poder apreciar el sacrificio, los consejos que te son dados por Dios a través de tu mamá y a través de tu papá. Ahora bien, si en el caso de los padres tienen hijos, ¿verdad?, rebeldes, pues la palabra del Señor nos dice que la rebeldía está atada al corazón del muchacho, la rebelión, ¿verdad? Entonces es un problema de corazón. El problema para un problema del corazón, ¿con qué doctor se va? Usted no va a ir al doctor de la vista, ¿verdad?, si tiene un problema del corazón. Si a usted le molesta el corazón, usted no va a ir a chequearse los dientes, ¿verdad? Usted tiene que ir directamente al doctor del corazón. Pues déjeme decirle que nuestro Dios es un Dios cirujano, es un cardiólogo, ¿verdad? Dios es especialista en todas las ramas, pues Él nos creó. Dice la palabra del Señor que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, pero que Él nos hizo. Oye, la ciencia puede estar muy avanzada, ¿verdad? Pero quien nos conoce, quien nos diseñó, quien nos puso nombre, quien dividió nuestras células, quien le puso nombre, quien diseñó la nariz, quien diseñó la forma, qué partes o qué caracteres de la mamá o del papá el hijo iba a desarrollar, ¿verdad?
lo hizo Dios, el ADN, todo eso Dios lo creó. Y es súper importante cuando entramos en una etapa de rebeldía en la adolescencia, ir ¿a dónde? A donde está la respuesta. ¿Quién va a la peluquería cuando su carro está dañado, ¿verdad? Necesita un cambio de aceite. Usted no va a ir a un lugar donde no cambien el aceite. Cuando nuestros hijos aparentemente no tienen solución, así se les las ha llevado con un psicólogo, con un terapeuta, con alguien que les ayuda, ¿verdad? ¿Cómo decirle? Al comportamiento. Todas esas personas, no estoy diciendo que sea malo llevarlos, lo que estoy diciendo es que trabajan la mente, trabajan lo externo, pero el corazón, dice la Biblia, que solamente lo conoce el Señor, que no hay cosa más engañosa que el corazón. Por eso el Señor nos manda y dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso es muy importante guardar el corazón de nuestros hijos cuando están pequeños, ¿verdad? Tratarlos muy bien, amarlos. Porque si bien es cierto, no van a ser otra María, ¿verdad? No van a ser otro Jesús. Mas, sin embargo, nuestros hijos son hijos de Dios, son futuros siervos de Dios, son futuros pastores, son futuros profetas, son futuros maestros, son futuros evangelistas. Yo debo tratarlo ya como que estoy tratando a un hijo de Dios, como que estuviera sirviendo, como dijimos la vez pasada, como si el trabajo que yo estoy haciendo, se lo estoy haciendo a Jesús mismo. ¿Cómo o qué actitud como madre? Ahora voy a hablar un poquito con las mamás, ¿verdad? Como madre, yo cuidaría, si yo hubiera sido María, claro, no me comparo, ¿verdad? Pero si me hubiera tocado vivir lo que ella vivió, ¿cómo hubiera creado yo a ese niño Jesús? ¿Se ha puesto a pensar a usted que un día también yo voy a dar cuenta a Dios? ¿Cómo eduqué a mis hijos? Si yo les enseñé la palabra del Señor, si los eduqué, si les enseñé las escrituras, si les enseñé el buen camino, si di buen ejemplo. Todo eso es importante. Pero a los hijos le dice, oye hijos, no desprecies la dirección de tu mamá. Casi siempre respetamos la voz del papá, ¿verdad? Porque se le depositó la autoridad al padre. Él es el sacerdote de la casa. Mas, sin embargo, no debemos tomarnos de ese lado para menospreciar el consejo de la mamá, ¿verdad? Y aquí los padres deben ser sabios, no discutir en frente de sus hijos, ponerse de acuerdo antes, ¿verdad? Para cuando van a dar una determinación, una determinada respuesta, ambos den la misma respuesta, ¿verdad? No enfrente a los hijos, ¿verdad? Va a decir uno no sí, el otro va a decir no, y va a decir no, pues yo me voy del lado del que me conviene, porque los hijos son muy inteligentes para lo que les conviene, ¿verdad? Luego vamos a ir a Proverbios 15:20. Dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su mamá. ¿Qué es una persona necia? Es una persona terca, rebelde. Dice, este tipo de persona o este hijo que es terco, que es necio, que es rebelde, que no obedece, menosprecia a su madre. Pero por eso es importante la meditación a la palabra del Señor, y los proverbios particularmente trae tanto consejo, tanta sabiduría, que podemos aprender a ser hijos que alegren al Padre y que no sean la vergüenza de la madre, ¿verdad? Que alegren al Padre, que alegren el corazón de los padres. Y yo creo que concuerdan conmigo todos los padres cristianos, ¿verdad? Que la mejor honra es que nuestros hijos honren a Dios, que aprendan a amar a Dios, que tengan un encuentro personal con Jesús, que tengan su propia relación con Dios, porque por más que los ame yo, a mis hijos yo no los puedo salvar. Puedo enseñarles el camino de la salvación, mas no puedo salvarlos, no puedo obligarlos. Pero que no tenga que obligarlos no significa que yo tenga que ceder a lo que ellos quieren hacer. ¿Cómo debemos tratar a nuestra madre, a nuestra mamá? No hay que menospreciarla.
Las madres tienen un sacrificio muy alto por nosotras, aparte de que fueron el instrumento que Dios usó para traernos al mundo, para darnos vida. Claro, sin el papá y la mamá, ¿verdad? No se puede, pero en el cuidado, ¿verdad? El papá solo sembró la semilla, pero para que eso dé fruto tiene que haber un cuidado por 9 meses. Y no solo por 9 meses, sino hasta que el hijo o la madre deja de existir, ¿verdad? Entonces es muy importante el ser, vamos a decirlo, sensibles, pero también conscientes del valor de las palabras, del consejo, de la dirección, de la instrucción, que da como refuerzo, ¿verdad? Lo que ya el padre dijo, los consejos de mamá, las anécdotas, ¿verdad? Todo lo que cuentan no es solo para que nos enteremos de sus aventuras o de sus triunfos o de sus fracasos, sino para tener un aprendizaje, una enseñanza, ¿verdad? Que tenemos que valorar. Entonces, cuando somos hijos solteros, tenemos que honrar y obedecer a papá. Si dicen a una hora, a esa hora hay que llegar, ¿verdad? No llevarle la contraria porque somos mayores de edad, no humillarlos porque tú eres el que aporta el dinero o ella es la que aporta el dinero, no tratarlos, no, pues tú no estudiaste, tú no sabes esto, tú viviste en otra época, yo soy de otra época. Todo eso son insultos, son menosprecios que Dios aborrece, que Dios no está de acuerdo que se hagan. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Un mandamiento es una ley, es una orden, ¿verdad? El papá usualmente habla una vez. Yo me acuerdo que a mí, bueno, a todos nuestros hermanos nos hacían una mirada, mi papá, que Dios me guarde, ¿verdad? Y ya sabíamos que si desobedecíamos, después no iban palabras como mamá, sino iban los barazos, ¿verdad? Nos castigaban. Pero una madre enseña y dice: no dejes la enseñanza de tu mamá. La mejor enseñanza, ya que hay un paréntesis, es predicar con el ejemplo, ¿verdad? Una mamá tiene mucho que enseñarnos, tiene razones, tiene aprendizaje, tiene más años de vida. ¿Cómo podemos tolerar que un niño de 10, 12, 15 años, ¿verdad?, crea saber más que su mamá, que al mínimo tiene el doble de años? Es súper importante lo que reflejamos y lo que nosotros como hijos percibimos en nuestros hogares. Por eso los padres tienen que ser muy sabios y atentos para ver qué es la herencia que van a dejar a sus hijos. Y no hablo de casas ni bienes materiales, sino una herencia de amor, de unidad, ya de perdón, de mansedumbre, de tolerancia. Y me encanta a mí el ejemplo que da el apóstol, ¿verdad?, Pablo, en 2 Timoteo 1:5, cuando se refiere a la abuela y la mamá de Timoteo, le dice: porque tengo presente, es decir, lo tengo aquí guardado, se me grabó, dice, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó, dice, primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo tengo presente. Es como cuando uno dice, lo recuerdo como que fuera ayer. Quizás ya pasó tiempo que lo vio, quizás no fue hace poco, ¿verdad? Pero dice, lo tengo presente, la fe sincera que hay. La sinceridad, son valores. Últimamente con esta generación perversa, ¿verdad?, se ha perdido muchos valores, pero es porque las madres también están ocupadas, ¿verdad?, en otras cosas. Otros son los que crían sus hijos, y es súper importante valorar si te ha tocado, ¿verdad? A veces por la necesidad se entiende, ¿verdad?, que hay que separarse de los hijos un poquito, pero es súper importante valorar cuando una madre se dedica, ¿verdad?, a cuidar a sus hijos y criarlos en el temor del Señor. Le dice aquí: tu madre que habitó primero en tu abuela. Y vemos aquí que es una herencia bendita, una herencia mejor que una herencia terrenal, ¿verdad? La enseñanza del temor de Dios y una fe sincera, dice, como tu abuela y como tu madre Eunice. Es muy importante que nuestros hijos, nuestros nietos, que un nieto pueda decir: oh, yo cuando visitaba a mi abuelo, a mi abuela, siempre había un ambiente diferente,
que las casas de mis amigos, que las casas de mis vecinos, porque había un ambiente de paz, había un ambiente de respeto, había un testimonio, ¿verdad? Yo sí recuerdo muchas familias que cuando uno llegaba, uno ya no quería quedarse porque los gritos y la falta de respeto del padre hacia la esposa. Cuando los hijos ven eso, tampoco los hijos quieren respetar ya a la mamá porque ven que el padre también lo hace, y como el padre es un ejemplo a seguir, siguen los malos ejemplos. Pero nosotros como hijos cristianos debemos ser sabios y saber que aunque miremos un mal ejemplo, yo no tengo que seguir ese ejemplo. Yo tengo que tener mis propias convicciones y mi fe basada en el Señor, obedeciendo su palabra. Y su palabra dice que yo debo de honrar, debo de obedecer a papá y a mamá. En este caso no debo menospreciar la dirección que me da mi mamá. Siempre las mamás, sobre todo con las mujeres, como que son más cuidadosas, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso yo lo vi como que era más estricta o más cuidadora que con los hombres, ¿verdad? Y en una época yo no lo entendía. En una época yo me preguntaba por qué es más estricta conmigo, porque mi hermana estaba más pequeña, pero después lo entendí. Y ahora que yo tengo a mi hija, yo digo, wow, es que somos diferentes las mujeres con los hombres. Pero aquí vemos un claro ejemplo de una herencia divina, un ejemplo de mujeres llenas de fe, una fe pura, una fe sincera que fue transmitida de generación a generación, de su abuela a su hija, de su hija a Timoteo, y Timoteo seguramente fue dejando esa misma herencia. Cuán hermoso es que nuestros hijos puedan decir y dar testimonio de nuestro legado espiritual, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado de hijos o de personas que dicen, mi mamá siempre me decía esto, mi mamá siempre me decía lo otro? Sobre todo esos comentarios se dan cuando ya la mamá no está. Entonces ahora es un momento de reflexión que hemos tenido bastante tiempo como para meditar, para hacer un balance entre lo bueno y lo malo. Si hay alguna diferencia, ¿verdad? Si hay algo que no estás de acuerdo con tu mamá, hay una diferencia, no has perdonado o tienes resentimiento, creo que es un buen tiempo para acercarte y pedir perdón, ¿verdad? Y hacer las paces y tener paz con Dios y paz con tu familia. Yo recuerdo muchas cosas que me ha enseñado mi mamá en todos estos años y aún sigue dando ejemplo de sinceridad y amor por Dios y por su obra, ¿verdad? Desde niña nos enseñó a buscar a Dios. Yo me acuerdo que nos ponía así a cantar, recogíamos ofrendas, yo ponía mis muñecas, que era el público, mientras estábamos en casa, claro. Y aún cuando estábamos en la iglesia, si alguien no llegaba y no llegaba el que iba a cantar, Ana, ven para acá, canta, y me agarraba en curva, ¿verdad? Y así nos fue enseñando poco a poco a buscar al Señor. Cuando se escuchaba de alguien que estaba enfermo, se escuchaba de que habían baleado a alguien, le había dado un balazo a alguien, o que alguien estaba muriendo, que algo, se compadecía ella tanto que nos hincaba y nos decía, oren como si son ustedes los que están pasando por eso. Eso se me grabó a mí, la compasión. A la hora de interceder se necesita tener compasión y pasión, de tal modo que queremos que el Señor responda como si somos nosotros los necesitados. Y eso yo lo vi desde niña, vi en ella un corazón compasivo, ¿verdad? Y lo sigue teniendo. Nunca le gustó tocar trompeta y tambor de lo que hace. Yo creo que eso también me marcó, ¿verdad? No andar ahí diciendo lo que se hace por el Señor, sino que otros la honren, ¿verdad? Y eso es muy importante. Aprendí que es mejor ser menospreciada por los hombres, pero honrada por Dios. A Dios, y yo he visto cómo Dios la ha sacado adelante y Dios la honra con su presencia, la honra, ¿verdad? Bendiciéndola. Yo puedo ver la mano de Dios con ella. Ya, como ella dice, ¿verdad? Es súper importante tener una relación íntima con el Señor. Yo nunca en la vida dando un mal testimonio, ¿verdad? Hablando chismes de alguien, hablando a la espalda de alguien, juntándose para levantar un grupo en contra de otro. Siempre estuvo ocupada en lo bueno. Y eso aunque parezca que no, los niños no se fijan, uno se fija mucho, ¿verdad? Yo me recuerdo de muchas cosas. Entonces, año tras año, su pasión por buscar a Dios no ha menguado. ¿Ya? La forma en que le cree a Dios, la forma que honra
a mi abuela, ¿verdad? La forma como la cuida, la forma que ella ora, la forma de interceder, la mujer fiel, una abuela amorosa, todo eso uno lo ve y se le graba, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir a mis hijos, a veces Rachel me dice, me estaba preguntando un día de esos, mami, tú tenías tal cosa, un juguete parece que ella tiene. Le dije yo, no, pero yo tenía esto y esto, y le empezaba a contar. Oh, y mi abuela no te compraba esto, y yo le decía, no, me daba esto y esto. Y a ella le da risa a Rachel las cosas que yo le cuento, ¿verdad? De antes, pero es muy importante ver cómo el amor de Dios nos hace, ¿verdad? Tener a alguien que podamos seguir de ejemplo. Y uno de esos, pues, es nuestra madre, ¿verdad? Si son madres temerosas de Dios. Cuando una madre, por ejemplo, si algún hijo no tiene a su madre cristiana, de entre todo tienen buenos consejos, ¿verdad? Y aún así tienes que honrarla y bendecirla. Claro, hay cosas que si es para apartarte del Señor, ahí no puedes obedecer, pero de lo contrario, debes honrarla y bendecirla. Otra cosa que me marcó mucho de mi mamá es que cuando estábamos pequeños siempre nos recordaba y me decía a mí, que yo era muy pegada también a ella, entonces nos decía, cuando ustedes estén lejos, estén en la escuela, estén en otro lugar donde yo no esté, y hay un peligro, no se acuerden de mí, acuérdense de Dios, porque Dios está en todo lugar y Él los puede ayudar. Y dicho y hecho, yo les he contado a ustedes en una ocasión, en mi país estaban robando los niños y saliendo yo de mi escuela, estaba el grupo de niños especiales, acababan de salir creo que con unos 15, 20 minutos antes que nosotros, pero no sé por qué todavía había niños ahí en la entrada, creo que eran las mamás que llegaban tarde a traer a sus hijos, y de repente un hombre con una gran mochila agarró a un niño, pero eso fue en cuestión de segundos, lo agarró, lo metió en la mochila, cerró el zipper y se brincó a las sobre los techos de las casas, se subió por las paredes, se fue por el techo, y la cosa es que él se robó a ese niño. Y gracias a Dios, con la ayuda de mi hermano mayor y otros hombres, porque la mamá pues quedó en shock, no pudo moverse, quedó fría, ni gritó, sino que el impacto fue que se quedó muda. Entonces, para la gloria de Dios, yo me acordé de eso que me dijo mi mamá. Yo dije, wow, Dios mío, ayuda a ese niño, que no se roben a ese niño. Y yo ahí donde estaba, porque mi hermano me dejó, él salió corriendo y le dijo a los hombres, síganme, yo sé dónde él va a ir a salir. Porque mi hermano conocía bien esa colonia, esa ciudad. Y dijo él, si se fue por acá, yo sé dónde sale, lo encontramos. Y sí, con la ayuda de mi hermano, pues pudieron salvar a ese niño, ¿verdad? Lo pudieron rescatar. Pero yo no pude hacer nada, yo me quedé ahí, enfrente de la escuela, y yo empecé a orar. Yo le dije, Señor, por favor, ayuda a ese niño. Y yo sé que el Señor escuchó la oración, porque fue una oración sincera, fue una oración que me enseñaron a hacer como si la angustia fuera yo, que hubiera hecho yo, que hubiera dicho, qué palabras le hubiera dicho a Dios si alguien me estuviera robando a la edad, póngale, tenía yo 7 años. Entonces es muy importante que obedezcamos las enseñanzas que nos dan nuestra mamá, la dirección. No seamos ocasión de tristeza. En Proverbios 10:1 dice los Proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Wow, el hijo sabio alegra, pero el hijo necio es tristeza. Wow, cuántas veces, ¿verdad? Como se recuerda en Esaú, que se casó con las hijas de la tierra de Canaán, era, dice, una tristeza para su mamá. Muchos padres aconsejan a los hijos, ¿verdad? No te cases con esa muchacha, o hija, no te cases con ese muchacho por esto y esto. Y sobre todo si son incrédulos, ¿verdad? Casi siempre es muy raro que Dios tenga, ¿verdad? Eso no funciona para todos, ¿verdad? Que dicen, no, pues yo lo convierto, en el camino se convierte. Déjame decirle que hay personas que han pasado 20 años llorándole a Dios para que se convierta el esposo, ¿verdad? Es una carga que Dios no te está diciendo que lleves. Es mejor que desde antes tú le pidas al Señor, prepárame uno conforme tu corazón para que sepa valorarme, para que sepa cuidarme. Que si alguien te trata menos de como te trata tu papá, yo creo que no es buen ejemplo, ¿verdad? Es muy importante el buen trato y sobre todo las mamás con las experiencias de ellas mismas o de conocidas.
te van a dar una luz de qué buscar y qué no, y qué rechazar, ¿verdad? No maltrates a tu mamá. Proverbios 23-25. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¿Qué es lo que produce gozo en un cristiano? Que los hijos y las hijas honren a Dios, que sirvan a Dios, que sean hombres y mujeres de bien, hombres que respeten y amen su familia, mujeres que ayuden y amen a sus hijos, que los críen bajo el temor de Dios. Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios lo que pide es el corazón, y yo creo que también las madres que son muy amorosas también, más que tu dinero, más que tu billetera, más que un regalo costoso, tu mamá también quiere tu corazón, quiere tener la paz contigo, ¿verdad? ¿Cómo puedes tratar a tu mamá? Tienes que tratarla con amor. Vamos a ver Proverbios 19-26. Dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Wow. Eso no debería de darse, pero hay casos en que los hijos le roban dinero a los papás, ¿verdad? O les roban el carro, o le toman prestado algo y no lo devuelven. Y aquí dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es un hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Nosotros no queremos ser la vergüenza de nuestra casa, ¿verdad que no? ¿Qué quiere decir? Ahuyentar. Ahuyentar no solamente significa, mamá, hasta un lado, quítate de aquí, ¿verdad? Me estás molestando, me estás interrumpiendo. No. También puede referirse a alejarlas con nuestras acciones, ¿verdad? Con nuestra actitud también podemos alejar a las personas, ¿verdad? Con palabras groseras o con acciones como que somos desinteresados por lo que les está pasando, cuando no portamos interés por lo que nos cuentan, por lo que nos dicen, o por un favor, o lo que sea, también podemos ahuyentar a la mamá. Qué triste es eso, ¿verdad? Un día de eso estábamos hablando de una persona que ya tiene como 94 años. Ella se ha quebrado la pierna como en 3 partes y no nos enteramos muy bien si era el hijo o el yerno, pero le decía a la señora, bueno, ¿por qué no camina? ¿Por qué se cae? ¿Por qué no se fija por dónde va? Por eso se cae, usa la andadera. Y le estaba hablando muy toscamente. Cuando me puse a pensar yo, wow, y cuando ellos tengan 94 años, ¿va a haber un hijo que los cuide? ¿O va a haber alguien que los trate igual o peor que ellos? Porque todo lo que sembramos cosechamos, ¿verdad? Y todo eso tenemos que pensarlo, ¿verdad? Todo lo que le hacemos a nuestros padres un día, lo vamos a pagar. Y no sé a quién de ustedes le han dicho, ¿verdad? Con tus hijos vas a ver por qué, ¿verdad? Hay que honrarlos, hay que honrar a papá y a mamá. No la ofendas con malas palabras. Dice Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Fíjense que si hay algo que duele más que un golpe, creo que son las palabras, ¿verdad? Eso en todos en los matrimonios, en las amistades, en la familia. Yo creo que son cosas que nos separan. Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy, no delicada, pero no me gusta el maltrato, ningún tipo de maltrato, ni maltrato físico, ni maltrato de palabras. Y cuando una persona se empeña, ¿verdad?, en excluirte o hacerte sentir mal, lo que hago yo es alejarme. Pues la misma Biblia dice que hay que ser sabios, ¿verdad? Y el sabio del mal y se aparta. Claro, no tenemos que tener resentimiento ni odio ni nada de eso. Tenemos que guardar nuestro corazón puro. ¿Por qué? Porque si tenemos nuestro corazón contaminado, el Espíritu Santo también se resiente. Tenemos que tener paz, ¿verdad? Paz para con todos. Paz para con los hombres, paz para con Dios, y ahí estamos bien. Pero fíjense qué interesante es cuando dice que el que maldice a su padre o a su madre se le apagará la lámpara. Cuando uno anda caminando
y no hay, digamos, luz eléctrica y ni la luna, ¿verdad? Está resplandeciente, como hay unas ocasiones que está muy, muy bonita la luna y hay ocasiones que está muy oscuro. Unas tinieblas densas, ¿verdad? Es necesaria una lámpara. El mundo está en tinieblas, ¿verdad? Esta es la época que el mundo está lleno de maldad, lleno de tinieblas, que se necesita una lámpara, se necesita una luz. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es muy importante que cuando los hijos son rebeldes y la palabra que sale de su boca, acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos palabras de maldición contra nuestros padres, porque eso abunda en el corazón, ¿verdad? Y cuando eso abunda en el corazón, Jesús no puede morar. La luz de Cristo no puede estar allí. Entonces las tinieblas ganan terreno y tu luz se apaga. ¿Verdad? Esa luz se apaga. Y no solo ese tipo de luz, sino también tu vida, ¿verdad? Vamos a ver primero, antes de ir al punto que quiero ir ahorita, pero vamos a ver 2 Corintios 6, del 14 al 15. 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es Satanás, ¿verdad? Entonces, el primer punto dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Una de las razones por las que los hijos aprenden malas palabras y maldicen, ¿verdad?, a su madre, a su padre, es porque lo escuchan de otros amigos. Si tú te unes con amigos, ¿verdad?, que son irrespetuosos, también se te va a pegar eso. Si tú te unes con personas, ¿verdad?, que no respetan el horario, que no respetan a sus padres, que no les importa, ¿verdad?, el sufrimiento de un papá que está depelándose por esperar que tú llegues, a ti te vale, ¿verdad?, llegar, si te dicen llega a las 10 de la noche y tú llegas a las 1, 3 de la mañana, tu mamá desvelándose, angustiada, tu papá también, tú estás acarreando para sí que tu vida se acorte. ¿Y qué comunión o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Sabes que preocupar innecesariamente a tus padres también es una injusticia? Tener a tu mamá desvelándose y tal vez con dolor de cabeza o preocupada que algo te pase es una injusticia. Y dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Por qué? Porque si la luz de Cristo está en ti, tú practicarás la justicia. Y la Biblia dice que debemos obedecer a nuestros padres porque esto es justo. La obediencia es una obra de justicia. Entonces, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si tú eres un hijo de rebelde, una hija rebelde, ¿cómo puedes decir que Cristo mora en ti? Porque entonces la palabra del Señor nos dice que por sus frutos los conoceréis, sus frutos. ¿Qué tipo de frutos como hijos estamos dando, verdad? Y no solo es de portarse bien el Día de las Madres, todo el año. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Entonces, si practicamos justicia, la luz de nosotros va a ir creciendo, la luz de Cristo en nosotros va a ir creciendo, va a ser visible los hechos que Cristo está obrando en nuestro corazón, los cambios van a ser visibles, mas en cambio el camino de los necios, de los impíos, son oscuridad, son tinieblas y no saben que tropiezan. Según ellos están caminando bien, pero en sí están tropezando. Dice la Biblia en el libro del Éxodo que cuando alguien maldijo a su papá, Dios dijo, apedréenlo. ¿Qué es apedrearlo? Bueno, agarrar piedras y tirárselo hasta que muera el hijo. Eso era bajo la ley. Gracias a Dios estamos bajo la gracia, si no, no hubiera ningún hijo vivo, creo yo.
Pero fíjense cómo era el Señor, Dios que es bueno, que es justo, que es misericordioso, pero también ha dado leyes y las leyes son para respetarse. Las leyes del Señor no son pesadas, dice que su carga, su cruz es liviana. Quiere decir que si tenemos un corazón bueno, un corazón apartado, un corazón limpio, su dirección, su instrucción va a ser fácil de llevar. Aquel hijo que maldecía a sus padres era digno de muerte. Ahora no, ahora como dice el dicho, ¿verdad? Ahora parece que los patos le tiran a las escopetas en vez de las escopetas a los patos, ¿verdad? Ahora parece ser que los padres le tienen más miedo a los hijos, corregirlos por temor a que llamen a la policía, por los derechos humanos, y con eso, vamos a hacer un paréntesis, no estamos apoyando ningún tipo de maltrato. Corrección no es maltrato, ¿verdad? Corrección no es que lo va a amarrar a un árbol o le va a dar con como decían las abuelitas antes, ¿verdad? Con un cable de la, ¿cómo se llama? De la plancha o de la luz eléctrica, o que le va a pegar o lo va a hincar en maíz, ¿verdad? No, pero hay muchas formas. Mire, le quita su celular, no le da internet, con el wifi que le quite, con el Netflix, hermanos, eso. Ahora en día hay muchas formas de corregir a los hijos, ¿verdad? Y hay que ser sabios, pero también es bueno también la disciplina con la vara. Otro día lo vamos a ver. Así que mucho cuidado, jóvenes, ¿verdad? Una promesa verídica es honrar a mamá. Dice que si honramos a mamá y a papá tendremos larga vida, porque es una promesa de Dios. Es una promesa y si Él lo ha prometido, Él lo hará. En Proverbios capítulo 30, verso 12 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice. Hay una generación, quiere decir que no es uno, son muchos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser de bendición, bendecir, orar por nuestra familia, orar por papá, orar por mamá, ¿verdad? Orar, Señor, gracias por mi mamá, gracias por la experiencia que tuvo, sana su corazón, gracias, Señor, por sus consejos, bendícela, Señor, y eso ayuda mucho. No le robes a mamá, no le robes a papá. El que roba a padre, a su madre, dice, y dice que no es maldad, compañero es del destruidor. Proverbios 28-24, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del destruidor. Qué triste es, ¿verdad? Que hayan personas así. Pero es importante a la hora de la dirección que se le da, ¿verdad? A los hijos, no robes nada, ¿verdad? Devuelve todo lo que prestaste, porque aún las cosas que se prestan y no se devuelven, pues es un robo, ¿verdad? Eso ya si uno presta algo y no lo devuelve, es un robo. Entonces es súper importante decirle, Señor, ayúdanos, ¿verdad? A criar a nuestros hijos, ayúdanos a ser ejemplos, ayúdanos a ser ejemplo en todo, ¿verdad? En los 10 mandamientos, dice la palabra de Dios, no robarás, y mucho menos a nuestros padres, ¿verdad? Tenemos que tener temor de Dios. Y es importante, ¿verdad? Que también no debemos de robar, pues, el tiempo que también es de nuestros padres, o el tiempo que podemos, bueno, si los hijos viven con ellos, ¿verdad? Si ya están casados y no viven con ellos, pues también hónralos, ¿verdad? Aparta un día del año, aparta un mes o un tiempo, ¿verdad? También para visitarlos. Es muy importante. En Efesios capítulo 6, verso 1 y 2 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No solamente es el primer mandamiento, sino el primero con promesa. O sea, hay muchos mandamientos, ¿verdad? Pero de entre todos los mandamientos, este es el que tiene promesa, es el primero de los que tiene promesa. ¿Por qué? Para que te vaya bien, dice, seas de larga vida sobre la tierra, que te vaya bien. No es que yo estoy maldecido, ¿verdad? No es que a mí todo me sale mal. No es que nada me funciona. No, que no ha aparecido el chico de mis sueños. No, que no ha aparecido la chica de mis sueños. No, que el trabajo no sirve. No, que por todos nos quejamos, ¿verdad? Pero hay que revisar cómo está tu relación con tu mamá.
¿Cómo está la relación con tu papá? ¿Cómo está la relación de hija o de hijo, verdad? ¿Cómo está la relación? Es importante porque así es la promesa del Señor, ¿verdad? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una de las formas que se te apaga la lámpara o que los jóvenes se van antes de tiempo es por la deshonra y la falta de respeto, a despreciar a una madre, despreciar el consejo. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como hijos de Dios nos manda que los honremos y este día estamos en especial honrando a las mamás, ¿verdad? Pero no debe ser solo un día. No solo un día, ¿verdad? Vas a decirle, oh mamá, hoy no laves trastes, no cocines. Hazlo por gratitud si está en tus manos, si tienes los recursos, ¿verdad? Si tú tienes una persona que no tiene los recursos, no trabaja, estás estudiando, sé el mejor estudiante para honrar el esfuerzo de tu mamá y tu papá que paga, ¿verdad?, tus estudios. Si tú ya estás trabajando y puedes aportar una ayuda para que la carga en casa sea más fácil, con eso honras también a papá y a mamá. También puedes, si ya no vives con ellos, ¿verdad?, en esta época, ¿verdad?, tenemos que guardar distancia social. Ya queda en ti, ¿verdad? Si vas, le das un abrazo, pero si no, una llamada telefónica, un FaceTime. Puedes decirle, mamá, perdóname, quisiera abrazarte, quisiera decirte cuánto te quiero, pero sé que pronto lo haremos, ¿verdad? Y si las tienes ahí cerca, dile al Señor, ayúdame a ser valiente y dar el primer paso para tener paz, ¿verdad?, con mi mamá, para llevarme bien con mi mamá, no despreciar su consejo. Sabemos que somos imperfectos como padres, ¿verdad? No todos o no siempre se tiene la razón, pero el hijo también tiene que apreciar y valorar el tiempo que dan los padres, ¿verdad? El sacrificio que han tenido, porque todo lo que hicieron, de seguro lo hicieron con el mejor de sus deseos y propósitos, ¿verdad? Ya para terminar, vamos a leer Proverbios 31:10. Dice, el elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña de fruta en sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sientan con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventuradas. Así que en esta tarde queremos llamar a todas las madres bienaventuradas, ¿verdad? Sobre todo lo personal, yo, pues a mi mamá, ¿verdad?, que es una bienaventurada. Todo lo que acá habla en Proverbios 31:10 es aplicable. Yo lo puedo aplicar, ¿verdad?, a mi mamá. Tal vez usted también lo puede aplicar a la suya. No tenemos personas perfectas porque los seres humanos somos llenos de imperfecciones, pero sí tenemos ejemplos a seguir. Y aquí en Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. No sé si usted sabe, pero las piedras preciosas, el oro y todo eso, usualmente está oculto, ¿verdad? Hay un trabajo para encontrarlas, pero cuando se encuentra,
tienen un peso, tienen un valor, ¿verdad? Entonces, si tú tienes una madre virtuosa, una mujer virtuosa, una esposa virtuosa, cuida de ella, estímala, porque es mejor o sobrepasa, dice, largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancia. Entonces, nuestros corazones, verá que cuando uno está cerca de su mamá, se siente como protegido, o hay una, ¿cómo se dice eso? Una seguridad de que tienes una aliada, ¿verdad? Alguien que te va a esforzar en la oración, que te va a guiar, que te va a dar un buen consejo. Así que, jóvenes, a practicar lo aprendido, ¿verdad? A honrar a nuestra mamá, no solo este día, sino todos los días, para que tengamos larga vida, ¿verdad? Y seamos prosperados en todo, para que la bendición del Señor esté con nosotros. Que el Señor les bendiga. Así como Dios nunca olvida a sus hijos, tampoco una madre nunca olvidará aquel hijo ausente que vaga perdido. Ella confía en Dios que ha de regresar. Ya por la mañana, cuando llega el día, vuelve a levantar muy en alto su frente. Se ha fortalecido porque en Dios confía, y a toda la angustia se fue de repente. Si esa almohada hablara, quizás no dijera todas esas noches de insomnio pasadas. Esas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios le guarde